Bienvenidos tengan todos a su programa Tomando el Té con Cristo. Les saluda Claudia Losley y en este día muy especial que ha creado el Señor, tengo el privilegio de tener conmigo a una persona muy especial para mí, un gran estudiante bíblico con una trayectoria de más de 25 años estudiando, escudriñando las Escrituras verso por verso. Y es un placer para mí presentar a ustedes a este estudiante bíblico, César Losley. Muy buenas días o tardes para todos los que estén viendo este programa. Sí, como dice aquí mi esposa y compañera pues en este ministerio, es acerca de que yo soy un estudiante bíblico, tengo ya casi 25 años o más quizás estudiando las Escrituras palabra por palabra en el original griego, hebreo y algunos 2 capítulos de Daniel que está escrito en arameo. Entonces sí, hoy pues vamos a tener una conversación que aquí Claudia nos va a hacer preguntas y yo voy a tratar de responderles en el tiempo que tengamos aquí presente. Entonces podemos ya empezar. Ok, ¿listos? El Todopoderoso. Bueno, ya regresamos y quiero ofrecerte un té. ¿Qué te parece, César? Magnífico. Ok, estamos en el té con Cristo, recuerden. Vamos a ver si te gusta, es de manzanilla. Y yo me voy a tomar el mío, por supuesto. Bueno, volviendo a nuestro tema, tengo unas preguntitas que me gustaría que tú me respondieras bíblicamente, pensando también en otras personas que van a estar viendo el programa y que puedan aprender junto conmigo. Cualquier duda que ellos puedan tener o tal vez algo que nunca han escuchado, ¿verdad?, en su vida. Entonces yo quisiera que tú me explicaras por qué Jesús se llama el Alfa y Omega. Bueno, muy buena pregunta me has hecho. En realidad, en Apocalipsis 1:8 es donde encontramos ese verso donde Jesús no solamente dice que es el Alfa y el Omega, Él es el principio y el fin, y Él agrega algo muy importante, que Él dice que Él es el Todopoderoso. Y muchos maestros bíblicos, pastores, no han podido explicar la pregunta que tú tienes, como ¿por qué Jesús se llama el Alfa y el Omega? Y muchos pues dicen que es de la letra A la Z, que el Señor Jesús, al él decir que él es de la A a la Z, él dice de que toda palabra se forma del alfabeto, por tanto él es el que forma todo, pero eso no es la explicación correcta. Lo que el Señor Jesús está diciendo cuando Él dice yo soy el Alfa y la Omega, Él nos está apuntando como que es una pista, como que el inspector anda buscando huellas, tratando de resolver un crimen. Entonces el Señor nos está dejando una pista, y esta pista la podemos encontrar en el hebreo original. Cuando Él dice que Él es el Alfa y la Omega, curiosamente la letra A de Aleph en hebreo, y termina el abecedario hebreo con omega, que es en griego la Z, pero en hebreo es el Ta, que termina en la letra, te puede decir T. Pero en realidad lo que Jesús está diciendo, que Él es el Alfa y el Omega, y uno se va al original antiguo hebreo, la letra A en realidad es la forma de la cabeza de un toro, que en hebreo eso significa fuerza, poder o liderazgo.
Entonces, y cuando él dice omega en hebreo, pues es la letra ta, que es la forma de una cruz. Así se escribe en el hebreo antiguo. Ahora en el moderno han cambiado las palabras, pero tienen la misma forma. Entonces lo que Jesús está diciendo, que Él es el alfa y la omega, que empieza en el sacrificio, que representa el toro, el líder, y termina en la cruz. Entonces cuando descubrimos eso, que Jesús está diciendo que Él es el sacrificio que va a terminar en la cruz, después de la cruz ya no hay otro sacrificio. Entonces es lo que Él está diciendo. Él es desde el principio, Él fue el sacrificio que terminó en la cruz. Y al descubrir esto, notamos que Jesús es el sacrificio prometido en el Viejo Testamento. Todo lo que el Señor dijo a los profetas, incluyendo hasta la misma Eva en el jardín del Edén, que una simiente de ella, un varón que iba a nacer en el futuro, iba a herir a Satanás en la cabeza, y Satanás le iba a morder el carcañal, que es el señal de la crucifixión. Entonces, desde el momento del jardín, el Señor empezó a profetizar que iba a venir el sacrificio último, que iba a terminar en la cruz. Es lo que significa el alfa y el omega. Perdona que te interrumpa, César. Te voy a hacer esta pregunta porque hay personas que piensan que Jesús no es el Todopoderoso. Y lo podemos leer aquí en 1.8, donde tú estás mencionando quién es Jesús, por qué Él se dijo alfa y omega. Dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Hay muchas religiones que creen que Jesús no es Dios, que es una creación. Entonces me gustaría que pudiéramos sacar de duda a personas que piensan eso. ¿Okay? Sí, o que sus mismas religiones están enseñándoles a que crean eso. Sí, hay una de las dos religiones supuestamente dentro del marco del cristianismo. Unos son los mormones y los otros son los testigos de Jehová. Los mormones van más allá todavía que los testigos de Jehová, pero los testigos de Jehová principalmente ven a Jesús como creado por Dios, que Dios creó al Señor Jesús, pero eso obviamente es una mala interpretación de la Biblia. Segundo, los testigos de Jehová no creen que Dios es tres personas en uno. No creen en la Trinidad y simplemente mencionan porque la palabra Trinidad no está en la Biblia. El testigo de Jehová siempre viene diciendo, muéstrame dónde en la Biblia dice que Dios es trino. O sea, quieren ver la palabra Trinidad para ellos creer. En realidad, no necesitan leer la palabra Trinidad. La palabra Trinidad nada más significa tres deidades, es lo que significa. O sea, tres dioses. Pero en realidad la Biblia está repleta, que Dios funciona en tres personas. O sea, hay tres personalidades diferentes a cada una, pero los tres son coeternos y los tres son dioses. Significa que solo hay un Dios y Jesús, ahí mismo, Él dice en Apocalipsis 1.8 que Él es el Dios todopoderoso. Ahora, si eso no fuera cierto, si Jesús no es el Dios todopoderoso, eso es blasfemia. Y Él fuera digno de ser muerto, apedreado bajo la ley de Moisés, porque está blasfemando. Pero sin embargo, Jesús mismo, Él mismo dice que Él es el Dios todopoderoso, el Shaddai. Entonces, si Jesús no es el Dios todopoderoso, eso es la gran mentira de Jesús. No solamente una gran mentira, pero es un gran blasfemo. Y no poner a Jesús como Dios es una blasfemia. Él mismo recibió adoración. Cuando Pedro se postra ante él, el Señor no le dice, Pedro, cálmate, no me adores, solo adora a Dios. Sino él recibe adoración. Él demostró cosas que solo Dios puede hacer, resucitando muertos, caminando sobre el agua, leyendo la mente, sabiendo cosas del futuro, y como lo dice Isaías 46:10, que es Dios que atribuye no solamente el futuro, y luego dice así en el verso 9, dice, acordado de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios
y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, si Dios dice que no hay otro Dios, entonces, y Jesús dice que Él es el Dios Todopoderoso, entonces hay una gran confusión. Aquí el que está hablando es simplemente Jesús en su deidad del Dios Todopoderoso, y Él lo confirma en el Nuevo Testamento. En el libro de Tito también podemos leer cuando Tito está hablando de la segunda venida de Cristo, que él dice que vendrá nuestro Salvador y nuestro Dios. Entonces Jesús es el que va a regresar, y Él es el mismo Dios, el de la creación, y Él es el mismo Dios que conversó con Abraham. Él fue el mismo Dios que le reveló a los profetas, y no se le puede quitar su deidad a Jesús. Entonces, poner a Jesús, que es creado por Dios, es una gran mentira y no es interpretar la Biblia correctamente. O sea, yo podría preguntarte, yo sé que la Biblia fue escrita originalmente en hebreo, arameo y griego, ¿verdad? Correcto. Mi pregunta es, ¿puede haber una traducción? Porque hay muchas traducciones. Claro. ¿Okay? ¿Puede haber alguna traducción que puede remover o quitar versículos bíblicos que apoyen a su doctrina que ellos enseñan? ¿Podría pasar eso? Sí, claro, la Biblia de los testigos de Jehová han hecho exactamente eso. Han removido versos y le han agregado palabras a la Biblia para acomodar su teología. Pero uno de los ejemplos que tenemos sería Juan 1:1. Ahí me quería ir a Juan 1:1. Porque tal vez tú no lo sabías, pero, o sea, mi abuela era testigo de Jehová. Entonces, cuando mencionas eso, yo estudié muchos años con ellos. De acuerdo a su doctrina, yo nunca había leído Juan 1:1, ¿ok? Y nunca lo había entendido. Hasta que una vez que estuvimos tú y yo platicando hace muchos años, yo te pregunté y tú me dijiste, busca en griego y léelo en griego. Y tú me lo explicaste, qué significa Juan 1:1. Uh-huh. Entonces, lo que yo puedo notar en Juan 1:1, ya ves que comienza en el principio, era el verbo. Ahí está, el verbo pues es Jesús. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero yo siempre de niña he sido muy curiosa, César, de niña, desde muy pequeña, en esto de las cosas de Dios. Mi abuela, ella tenía su Biblia, ¿okay? De la traducción del Nuevo Mundo. Pero yo pude notar, cuando yo ya vine al cristianismo, que eso fue en 2008, ¿okay? Quise comparar ese verso con su traducción. Y noté que hay cuando dice el verbo era, ellos tienen un Dios. Y le pusieron letra minúscula, perdón. Era, entonces ¿cómo podemos nosotros comparar esa traducción a esta traducción de la Reina Valera? Bueno, la Reina Valera está escrita a lo más cercano de los últimos manuscritos griegos. Se puede decir de que la Reina Valera es confiable. Obviamente hay que estudiar los originales, pero sí, la Reina Valera, por ejemplo, no le agrega, donde dice que el verbo era un Dios, no le agregó esa palabra como que hay más dioses. Y es lo que el testigo de Jehová hizo en este verso. Aquí tenemos un clásico ejemplo como los testigos de Jehová, especialmente los que controlan la secta de ellos en Nueva York, cómo han manipulado la Biblia. Y lo que ellos hicieron es agregarle que el verbo no solamente estaba con Dios, sino era un Dios. El original no está y eso en realidad es una mala interpretación de ellos, porque los testigos de Jehová no están bíblicamente equipados. Hablar con un testigo de Jehová es como que un maestro de universidad con un grado de maestría se ponga a hablar con un niño de parvulitos. Entonces así yo miro a los que tienen falsa doctrina, a los que no saben Biblia. Son personas como que una persona de 80 años con una maestría de título universitario se ponga a comparar Biblia con un niño que tiene 4 o 3 años. Entonces,
Así son las falsas doctrinas. Y el testigo de Jehová ha sido una falsa doctrina inventada aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos nosotros somos los culpables de exportar tantas buenas doctrinas como malas doctrinas. Todas las malas doctrinas del cristianismo han salido de Estados Unidos. Aquí se formó y se fundó el testigo de Jehová y lo exportamos. Pero como la gente en los países pobres no tienen acceso a escudriñar la Biblia, creen todo lo que viene de aquí de Estados Unidos. Igual que el movimiento pentecostal salió de aquí de Estados Unidos, también es exportado y es lo que más predomina en la iglesia cristiana, los movimientos pentecostalismo. Y también salió el mormonismo, también fundado aquí en Estados Unidos. Entonces Estados Unidos ha enviado esas falsas doctrinas a todo el mundo. Somos nosotros los culpables aquí de hacer eso, de exportar falsas doctrinas. Y Testigo de Jehová no es nada nuevo, es fundado aquí. Entonces cuando leemos Juan 1:1, y la verdadera interpretación de Juan 1 va más allá. Hay que tener un poquito de conocimiento gramática para poder entenderlo correctamente. Y lo que dice aquí claramente, dice que en el principio era. Esa palabra era es muy importante tomarlo en consideración porque está hablando de un verbo pasado imperfecto. No es un verbo perfecto, es imperfecto. Significa que los que han estudiado pues, gramática en español y han aprendido cómo conjugar los verbos, notarán que un verbo imperfecto significa algo que sucedió en el pasado, pero aún tiene repercusiones hasta el futuro. Entonces, lo que está diciendo aquí Juan, y se está enfocando del verbo, y la palabra original en griego es logos. Entonces lo que está diciendo Juan, le está hablando a dos audiencias, al gentil y al judío. Ambos sabían que era el logos. Sin embargo, para cada uno de ellos, el logos tenía un significado diferente. Entonces, Juan, para poder presentar al Señor Jesús, que Él era Dios, desde antes del principio de toda la creación, Él ya existía. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer Juan? Le está hablando al mundo griego o los gentiles y a los judíos. Tu audiencia son esas dos razas. Y él tiene que usar una palabra que conecte a las dos razas y utilizó logos. Y la palabra logos para el gentil o el griego tenía un significado. Para ellos el logos era un ser impersonal, como la luz eléctrica, que es una fuerza nada más, no es personal, o sea que no tiene sentimientos, no tiene racionalidad. Pero para los judíos, logos o la palabra, como aquí dice, la palabra tiene el significado de personalidad, que la palabra o el logos que Juan está diciendo para los judíos sí es algo personal. Por ejemplo, cuando ustedes leen el Viejo Testamento y vino la palabra de Jehová a Jeremías, vino la palabra de Jehová a Isaías, o le habló Jehová a Moisés. Esa palabra que Dios habló a los profetas, los judíos lo entendían que venía de Dios y que Dios era personal. O sea, podemos decir un logo, o sea, voy a hacer una mención, como por ejemplo este pescadito que tiene aquí es un logo, es como un logo de tu ministerio. De mi ministerio. Entonces, si Jesús es el logo de Dios, podríamos decir que es la misma persona. O sea, es la misma persona. Es la persona. Entonces, lo que Juan está explicando, y Juan está hablando en un lenguaje más allá de lo normal. Él está presentando que él dice claramente, desde el principio, él empieza desde el Génesis 1:1. En ese principio, el verbo ya existía, es lo que te está diciendo Juan. El verbo era. O sea, la palabra era es de ser, pero en tiempo pasado, pero tiene continuación hasta el futuro. Por eso es un verbo imperfecto. Significa que Jesús ya existía desde antes del principio. Es lo que está diciendo. Desde el principio, el verbo ya existía. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces es lo que Juan está diciendo. Y su audiencia, los griegos y los judíos, están escuchando lo que Juan está diciendo.
Y hace sentido, porque lo que Juan está diciendo es, quiero buscar una palabra, cómo conectar a Jesús para que estas dos gentes entiendan lo que yo les quiero decir. Y utilizó la palabra logos. Para el judío es la palabra que es personal, que es la palabra de Dios y tiene significado personal. Para los griegos, logos es logotipo, o sea, es la imagen, como dice Colosenses 1. Jesús es la imagen del Dios vivo. Entonces, Juan está utilizando una palabra que conecte y haga sentido para ambas razas y utilizó logos. Y logos tiene la idea de una conversación así como tú y yo estamos conversando cara a cara. Y es la idea que tiene el logos. Significa que lo que Juan está diciendo es, desde antes del principio ya Dios existía y dentro de Dios había una comunicación entre el Padre y el Hijo cara a cara. El Padre le habla al Hijo y el Hijo está escuchando y responde. El Espíritu Santo está observando la conversación. Es lo que Juan está diciéndonos, que el logos no solamente es personal y es Dios. Y dentro de ese Dios ya existía esa conversación de cara a cara. Entonces, y él mismo dice, y el logos o el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, verso 3. No, realmente, déjame que te interrumpa, realmente haber yo estudiado ese versículo 1.1 en el griego original fue el que me ayudó a comprender el error en que yo estaba, en lo que yo como niña había aprendido o como adolescente aprendí, y realmente pude ver que Jesús es Dios. Ok, aparte a mí me gustaría, porque noté algo ahorita que mencionaste a Isaías 46:10 y también a Apocalipsis 1:8, donde dice yo soy el alfa y el omega, pero aquí usa un principio, en el principio, en Juan 1:1 y en 46:10 dice que anuncio lo por venir desde el principio. O sea, estoy ¿cómo se llama? Estoy como el principio. Génesis 1:1 en el principio. Ok, en el principio. Entonces, ¿cómo podemos, ¿cómo se llama? Aplicar esos principios, esa palabra en esos cuatro versículos. Ok, principio. Ok. Ok, quería también preguntarte algo que tú has descubierto, ok, que está en el Juan 1:1. Sí. Ok, me gustaría que para las personas que nos estén viendo puedan aprender cómo Jehová Dios escondió en el principio, cómo Él escondió todo su plan eterno. Sí, por ejemplo, en Isaías 46:10 es como otra pista también, otra pista que Dios ha dejado en toda su palabra. Y lo bueno de la Biblia, y eso lo doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios que la Biblia no es fácil de interpretar, porque si fuera fácil de interpretar, ¿okay?, todo el mundo lo entendiera, no había necesidad de maestros. Pero como Dios ha dejado su palabra, que se requiere maestros, y Dios es el que levanta maestros, por eso que hay un montón de sectas, hay mucha confusión en el mundo cristiano, porque no saben interpretar la Biblia correctamente, abren la Biblia, nada más la leen y sacan sus propias conclusiones. Sin embargo, Dios ha dejado su palabra, ha dejado huellas, se puede decir, ha dejado códigos, donde hace la Biblia más interesante para que te hagas adicto a la palabra del Señor. Cuando tú ya empiezas a descubrir que Dios ha dejado códigos y tú descubres esos códigos, entonces te llama la atención a seguir escudriñando. Pero esos códigos vas a tener que tener un diccionario griego, hebreo al lado, porque yo no puedo hablar hebreo ni griego, pero con ayuda en estos días que tenemos acceso ahora a información gratis. Como hizo el billonario Elon Musk de Tesla, él dijo algo muy cierto. Él le preguntan acerca de los que tienen títulos universitarios. Y la respuesta es lo que yo siempre he dicho. Él dice que
los títulos universitarios, aquí te quieren que tú vayas a una universidad solo para que vayas a tener gozo. Y le preguntan, y es en realidad lo que los estudiantes cuando van aquí a la escuela solo a jugar, a hacer fiestas, a emborracharse van. Y en realidad el título de nada les sirve, se gradúan, no hay trabajo. Y si consiguen trabajo ganan igual lo que gana alguien sin título. Pero él dice algo también y acerca de las tareas que le dejan a las escuelas, eso solo lo hace para que tú puedas demostrar que puedes hacer tus tareas. Pero no necesitas un título, la información es gratuita, tú puedes ser un doctor, puedes ser un psicólogo, lo que tú quieras, tú lo puedes hacer sin necesidad de pagar esa gran cantidad de dinero a las universidades, todo está en internet, todo es gratis. Entonces, lo mismo sucede con la Biblia, tú no necesitas ir a un instituto bíblico a gastar miles de dólares, cuando tú lo puedes entender, la información es gratis. Entonces, volviendo al tema de Isaías 46:10, Dios mismo dice, y aquí deja la pista Dios, dice que anuncio lo por venir, o sea que él anuncia el fin, lo que dice originalmente, desde el principio. O sea que Dios desde el principio ya dijo qué va a suceder en el fin. Y eso desde el principio, uno se va al principio. ¿Dónde empezó todo? En Génesis 1:1, que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, ahí ya Dios en realidad ya dejó su plan, no solamente profético, acerca de su hijo que iba a venir a morir en la cruz. Todo está desde el principio. Y eso, en ese principio la palabra hebrea es Bereshit. Bereshit es el principio. Entonces, en esta palabra, Bereshit, ya Dios dejó su futuro establecido. Por ejemplo, la palabra B de Bereshit es Beit en hebreo. Y Beit tiene la forma de una casa con una puerta abierta. Y cuando ya empezamos a descifrar letra, de cada letra, por ejemplo, Beit tiene 3 letras, que se pronuncia Bar. Entonces, cuando la primera letra de Bereshit, que es la B, ¿verdad? En el sistema de nosotros, Beit, tiene 3 letras. Y luego, la primera letra es la forma de una casa con una puerta abierta. Como que Dios está invitando a la gente que entren a su casa. Y luego la segunda letra de Bar, que la palabra Bar significa hijo. Hijo. Entonces, Dios empieza con el hijo. La segunda letra de Bar tiene la forma de cabeza. Y así cada letra vas viendo que tiene un significado. Entonces, Bereshit ya dejó Dios establecido su plan de redención. Y lo que dice es que en la casa de Dios salió su hijo. Y en su cabeza le pusieron una corona de espinas. Entonces ya vemos el plan profético, que el hijo es el principiante de todo. Él es el principal, se puede decir, el autor principal de esta narración que Dios dejó establecido. Dios pudo haber empezado con Dios, con Elohim, pero no, a Elohim lo pone de segundo. Pues empieza Bereshit Elohim. En el principio, Dios. Bará creó, Shamayim, los cielos, y Eretz, la tierra. En ese verso, Dios dejó su fin establecido. Y ahí, por eso dice Dios en Isaías 46:10, que Él ya dijo desde el principio el fin. Y luego los 6 días de la creación, que son equivalentes a 6,000 años, y luego el día de reposo, equivalente a 1,000 años. Nosotros estamos viviendo ahorita en los últimos días de los 6,000 años. Por eso que ya la gente sabe que Jesús viene, porque está escrito desde el principio todo el plan de redención y la segunda venida de Cristo. Ok, César, yo puedo notar aquí en el Génesis 1, 7 palabras, ¿correcto? Bueno, sí, originalmente hay 7 palabras en hebreo. ¿Correcto? ¿Qué significa cada palabra en hebreo? ¿Qué significa cada palabra? Bueno, para poder explicar esto se llevaría en realidad un tiempo demasiado, quizás unas 5 horas. No creo que tengamos el tiempo en pero las 7 palabras nada más dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y tenemos que, como te dije, apenas expliqué la primera palabra de Bereshit, que significa el principio. Bereshit, y la B de Bereshit tiene 3 letras en hebreo, que es Bar, hijo. Entonces, pero Bereshit está formado de una casa con una puerta abierta, con una fundación estable.
Entonces, el mensaje que Dios está dejando solamente en la primera letra del Bereshit es de que Dios, a través de su Hijo y el sacrificio del Hijo, la puerta de Dios está abierta en su casa, en el cielo. Es lo que Dios está en la primera letra de Bereshit. Todavía falta la segunda letra de Bereshit y la tercera, y terminamos con la primera palabra. Vamos a la segunda, pero para hacerlo más conciso, cada palabra del Génesis 1:1 corresponde a un día de la creación. ¿Okay? Entonces, en el séptimo día, la última palabra del séptimo día en el Bereshit termina en Shabbat, descanso, reposo. El séptimo día descansó. Entonces, cada palabra de Génesis 1:1 en hebreo equivale a un día. Día 1, día 2, día 3. Y curiosamente, en el día 4 y en el día 6 aparece nada más el alfa y la omega. En el día 4, que es la A en hebreo y el Ta. Aleph, A, Ta. Aparece en el cuarto día nada más. Solo así aparece el emblema en el cuarto. Y qué cosa que en el 5 aparece nada más el Aleph, Ta, que es el alfa, la omega. Y el cuarto es el día la primera venida del Señor. Exacto. Entonces en el cuarto día, cuando aparece el Aleph, Ta, que es Jesús, curiosamente Jesús crea en el cuarto día las dos grandes lumbreras, que es el sol, la luna y las estrellas. Y pone las estrellas como por último, como que se le escapó. También hizo las estrellas. Si tú lees cuidadosamente en Génesis 1, cuando está hablando del cuarto día, dice, y creó las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que iluminen el día y la lumbrera menor para que ilumine la noche. Y también hizo las estrellas. Como que las mencionas así. Y por último, ok. Pero se enfoca en las dos lumbreras, en el cuarto día. En el cuarto día la lumbrera mayor obviamente es el sol, pero cuando viene Jesús, Él es la lumbrera mayor. La iglesia es la lumbrera menor, que es la luna. Y en el cuarto día el Señor viene. Entonces quedan 2 días más, que estamos viviendo ahorita ya los finales de esos 2 días. Desde que el Señor Jesús vino hace 2000 años atrás, 2028, es más, Él murió abril 14 del año 2028. Ya pasaron 2000 años con 21, ahorita estamos 2021. O sea que estamos viviendo el día 6, que serían 6000 años, los días finales. Los días finales del día 6. Del día 6. Sí, el día 6 ya se cumplieron. Estamos viviendo nada más, se puede decir, como los primeros años que Jesús vino aquí a la tierra. Él murió pues en el año 28. Él nació en el 5 antes de Cristo y murió en el 28, murió a los 33 años. ¿Tú crees que esto que está pasando ahorita con el coronavirus podría ser una señal de los últimos días? Es una señal de los últimos días. Se ha hecho el coronavirus por el hombre o que Dios lo haya enviado, pero sí tiene proporciones bíblicas porque es global. Y luego pues se escuchan de guerras. Ahorita precisamente en la mañana estaba escuchando de que China e India se están preparando para la guerra, como China está abarcando territorios. Y ayer también dijo China de que va a poder destruir a Estados Unidos, ya lo infiltró. Entonces sí, Estados Unidos ya está llegando a su fin. Esa gran potencia que Dios levantó está llegando a su fin. Y económicamente estamos muy mal. Y eso habla de los pasos agigantados que Jesús ya viene a las puertas. Ya no hay mucho tiempo en realidad aquí en la tierra. Muy pocos años quedan para que Él regrese a la tierra. Entonces, y esa palabra, volviendo al Bereshit, el Aleph Ta, que representa a Jesús. Recuerda que Él dijo en Apocalipsis 1:8 que Él es el alfa y el omega, y es lo que significa en hebreo, Aleph Ta. Significa eso, o sea, de la A a la Z, el sacrificio a la cruz. Entonces, esa palabra Aleph Ta solo aparece en el cuarto día en el hebreo. Y esa misma palabra aparece en el sexto día en el hebreo. Significa que Jesús apareció en el cuarto día, que Él es la luz del mundo, y va a aparecer en el sexto día. Al final del sexto día Él regresa. Por eso que sabemos que Jesús ya está a las puertas. E incluso la iglesia cristiana no está ignorante de eso. Tú lo puedes leer en Hebreos 10, 25, 26, donde dice de que el autor del Hebreo nos dice que tenemos que estar congregados, como algunas personas piensan que no es necesario estar en una iglesia congregado.
Pero el libro de Hebreos dice que hay que estar congregados, y luego agrega esto, especialmente cuando vosotros sabréis que aquel día se aproxima, hablando de la segunda venida. Entonces el cristiano va a saber cuándo estamos viviendo los días finales. Es más, vamos a saber el retorno de Jesús. No sabemos el día ni la hora, eso sí, ni los ángeles lo saben. ¿Qué significa eso? Que no podemos decir Jesús viene agosto 15 a las 10 de la mañana de 2021. Eso es lo que no sabemos el día y la hora. Pero sí vamos a saber el tiempo, el día que Él se va, aproximadamente Él va a regresar, sí lo vamos a saber. Dios hizo eso muy bien, déjame decirte, todo lo que Él hace perfecto. Pero al no decirnos la hora ni la fecha, o sea, Él usó como somos los seres humanos, que nunca nos preparamos, siempre dejamos todo para el último. Entonces, usando eso el Señor, en mi inteligencia humana, pienso que lo hizo de esa manera, para que estuviéramos velando, como Él quiere que velemos, como dice en Mateo 25, con las 10 vírgenes. ¿Okay? Entonces, que velemos, que estemos velando ese día que Él va a regresar. Claro, sí, Él lo hizo de esta manera porque el ser humano, cuando sabe algo, por ejemplo, en este caso, digamos que el Señor haya dicho, yo voy a regresar el 14 de Nisan, que sería abril 14. Todos nos preparáramos. Entonces, de tal año. Entonces, ¿qué sucedería? El ser humano jugaría juegos con el Señor. Hoy me hago cristiano, voy al mundo porque yo sé cuándo Él va a venir. Y una hora antes que Él venga me convierto. Exacto. Entonces, ese es el motivo que Dios no dejó el día ni la hora. Pero tampoco nos dejó ignorantes. No solamente no nos dejó ignorantes, nosotros los verdaderos cristianos vamos a saber el tiempo que Él viene. Y aparte de eso, Él nos dejó señales de gran magnitud. El 2021, yo vengo prediciendo que va a venir otros eventos de proporciones bíblicas, como hambrunas. Vamos a ver terremotos. Ya empezaron, es más, desde que entramos en enero primero de este año, las primeras horas del primer año, sucedió un terremoto en Turquía. Y ahí fue en Guatemala, de ahí luego fue aquí en California, y se han ido terremotos. Las tormentas estas de nieve que están pasando en el centro tormentas, del país. Sí, van a decir la gente, es que la gente van a decir, bueno, todo esto ha existido. Sí, todo eso ha existido, pero lo que no ha existido es que van a venir con grandes destrozos económicos y con grandes destrucciones en vidas. Eso es lo que no ha existido, y van a ser más frecuentes. Y va a suceder como la mujer que ya va a dar a luz un bebé. Y empiezan los dolores de parto. Y los dolores de parto, ¿cuándo empiezan? Casi la última semana que el bebé va a nacer. Empiezan los dolores a intensificarse hasta que nace el bebé. Igual manera van a ser en los últimos días. Todas estas señales van a intensificarse con grandes destrozos financieros, grandes destrucciones, y van a ser más frecuentes y más fuertes hasta que dé a luz la gran tribulación. Y la promesa que nosotros tenemos es que no, el verdadero cristiano no va a ver los 7 años de la gran tribulación, y es mucha gente que no creen que el rapto suceda. Y una vez más, eso es una mala interpretación de la Biblia. Entonces el Señor, obviamente, Él no va a dejar a su pueblo desamparado. Él va a proteger a su pueblo, siempre lo ha hecho en nuestras vidas. Él nos ha protegido, y ese es Dios, y Él protege a su pueblo. Bueno, las cosas del Señor son súper intensas, súper profundas, súper largas. Entonces, pienso que puedes estar en mi próximo programa, ¿verdad? Claro, sí, el mensaje ya es de predicar de que el Señor ya viene muy pronto. Y lo más triste es de que cuando el Señor venga, va a agarrar a muchos como ladrón en la noche. Y Jesús mismo dijo que su segunda venida, o sea, su regreso, iba a ser como ladrón en la noche, que Él va a venir sin dar aviso. Y Él mismo dice, si el padre de familia supiese a qué horas va a entrar el ladrón a su casa, Él lo va a esperar y lo va a amarrar y lo va a atar. Así es su venida. Él va a venir como ladrón en la noche, y aquellas personas que están jugando un cristianismo, como las 5 vírgenes insensatas, y esto se refiere a la palabra de las 10 vírgenes. Las 10 son vírgenes. Las 10 tienen lámparas, pero hay 5 que son insensatas. Y hay 5 que son prudentes. Entonces, eso que el Señor está enseñando, que en la iglesia del Señor van a haber cristianos
que van a estar preparados y otros van a andar en el mundo pensando que Él no viene. La gente así viene diciendo de hace 2000 años, así viene diciendo hace 50 años. Pero cuando el Señor venga, se va a dar a su gente rápido. Y estos se van a quedar, porque yo he leído Mateo 25, donde cuando las vírgenes le llaman a Jesús y Él les dice, no las conozco. Sí, eso es lo más triste. Cuando el Señor Jesús le dice a alguien, no te conozco, significa, la palabra conocer es muy interesante. La palabra, cuando dice el Señor Jesús, no te conozco, se refiere a una relación íntima. Cuando un esposo y su esposa se unen en el acto sexual, hacen una relación íntima. Y es lo que el Señor está diciendo. Esa relación íntima no existe entre tú y yo. Por tanto, yo no te conozco, no sé quién eres. Y esa palabra la vemos en Génesis, cuando dice que Adán conoció a su esposa. Está hablando cuando Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa y dio a luz a su primer hijo. Ese es el significado del conocer por parte del Señor Jesús. Tiene que haber una relación muy íntima con Él, saber exactamente lo que Él piensa, saber exactamente lo que a Él le gusta, lo que no le gusta. Esa es una relación íntima. Entonces el cristiano sabe, por medio de su relación tan íntima que tiene con Cristo, nosotros sabemos qué es lo que Él piensa. ¿Cómo lo sabemos? Del momento que tú miras el pecado, tú dices, ¿cómo el Señor miraría este pecado? Y tú dices, no, sí lo miraría mal, y tú te apartas. Esa es la relación íntima que tiene el cristiano con Cristo. César, entonces cuando el Señor dice, no los conozco, ¿esas personas se pueden quedar en la tribulación y perderse? ¿O tendrán alguna oportunidad? Bueno, ahí está hablando el Señor, si no lo conoces, son personas que van a ir al lago de fuego. Porque Él no los conoció, nunca hubo una relación con Él. Hay personas que se creen cristianas, hacen las cosas como cristianos, dicen decir que son cristianos, ¿ok? Pero su vivir dice todo lo contrario. Claro. ¿Ok? Yo sé que Dios es soberano, yo sé que el Señor hace lo que Él quiere, a la hora que quiere, cuando quiere, con todo ser humano, ¿ok? Entonces, a mí realmente cuando leí esto en Mateo 25 de los 10 vírgenes, me dio un poco de preocupación, ¿no? Un poquito de preocupación, pero al mismo tiempo ha despertado en mí el interés de saber más de Dios, el de conocer más de Él, porque yo quiero ser la virgen prudente, la que esté con su aceite, hasta si puede tener extra ahí, ¿ok? Para estar pendiente. Yo sé lo que eso implica, ese deseo que tengo. Entonces, yo te agradezco mucho todo esto que nos has explicado. Espero que para aquellas personas que nos han escuchado y han estado atentos a este programa, especialmente tomando el té con Cristo, vamos a seguir con este programa. Es un ministerio y cualquier persona que tenga preguntas pueden mandarnos sus mensajes. Este programa va a tener su canal en YouTube y también va a ser transmitido en Facebook. Entonces yo les agradezco mucho y espero que tú, sé que eres una persona muy ocupada, pero sé cómo amas al Señor y cómo buscas de Él y cómo estudias de Él. Soy testigo de cuántas noches pasas velando, ¿ok? Estudiando al Señor y conociéndolo. Y pues te quiero tener siempre aquí. Bueno, gracias, hay que continuar. Sí, hay personas que necesitan saber más del Señor y establecer esa relación íntima, porque solo eso es lo que va a salvar al cristiano, esa relación que tiene con el Señor. No es lo que tú creas, no es lo que tú piensas que estás haciendo por el Señor, porque no es obras, sino lo que salva al ser humano es esa relación íntima que Él busca con el Señor. Entonces, y eso es lo que hace la diferencia entre el verdadero salvo y el que no es salvo. Por los frutos se notan. Y los frutos es bien fácil de saber. ¿Cómo puede un cristiano saber si es salvo? Es muy fácil. Tenemos el Gálatas 5:16. Sí, Gálatas 5:16. Ahí está la Biblia. Tú aplícate. Dice, bueno, yo tengo esto, me lo voy a quitar, porque eso me está parando para mi relación que sea perfecta con el Señor. Dice, despójate de tus vestiduras. Tiene que despojarte. Y luego el Señor mismo dice, ¿quieres seguirme? Este es el precio. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Ese es el requerimiento para seguir a Jesús. Tienes que negarte a ti mismo. Tienes que olvidarte de quién eres. Tienes que olvidarte de qué es lo que aprendiste en casa. Tienes que olvidarte de lo que te enseñaron. Tienes que olvidarte
lo que tu filosofía, lo que tú eres, tienes que olvidarte, tienes que negarte a ti mismo, tienes que decir, yo dejo de existir ahorita, yo César Losley dejo de existir, pero voy a vivir para Cristo. Tengo que agarrar mi cruz, porque seguir a Cristo no es un camino de rosas, ¿ok? Tu enemigo número 1, Satanás, va a ser tu primer tropiezo en tu caminar con Cristo. Y no vas a caminar con los brazos vacíos, vas a cargar tu cruz. O sea que no vas a tener ni siquiera tiempo de dejar la cruz y pelear contra Satanás. Vas a ir en un camino donde vas a ser atacado de izquierda a derecha, te van a unir, aparte de Satanás y demonios, se van a unir tus familiares. Los primeros enemigos del hombre son los familiares de casa. Entonces Jesús te está diciendo, ¿quieres seguirme? Este es el precio a pagar. ¿Estás dispuesto? Pero vale la pena. Vale la pena, porque al final, vida eterna con Él y el gozo eterno. Y el gran precio. El cielo es un lugar muy bonito, el cielo, que en el futuro vamos a hablar del cielo, qué es lo que vamos a hacer en el cielo, si los familiares nos vamos a reconocer en el cielo, qué es lo que va a haber, si va a haber comida, va a haber, qué vamos a hacer en el cielo. O muchas personas piensan que el cielo es un lugar lleno de humo, como que es las nubes, tocando arpas. Pues si ese es el cielo, yo no quiero ir ahí. Es muy aburrido ese lugar. Pero el cielo lo menciona un lugar bello. Ahí está el jardín del Edén, las cosas que el Señor tiene ocultas, que está reservado para los que lo aman a Él. El día que el cristiano llegue al cielo, sorpresa. Un lugar bello, hermoso, y la comunión con Él es íntima. Ese es el cielo. Muy bonito. Y esto vamos a hablar más en el futuro con más detalle. Y pues es un gusto, y a todos a seguir cargando su cruz. Tómenla y cárguenla. Bueno, mis queridos, ha sido un placer haber compartido con ustedes la palabra de Dios junto a mi esposo César Losley. Si quieren escribirlo, si tienen preguntas, en la pantalla aparecerá el email. También aparecerá el número de teléfono de WhatsApp si nos quieren hacer alguna pregunta acerca de la Biblia, cualquier inquietud que tengan. Siéntanse libres de contactarnos, seguirnos en las redes sociales, Facebook, YouTube, y les agradezco mucho a todos por estar en este momento con nosotros, y ya saben que los amo con el amor de Cristo y los bendigo a todos en el nombre del Señor Jesús, y nos vemos para la próxima. Síganme. Gracias.